Con nosotros Sergio Gaona, jefe de la bancada de senadores de la UDI. ¿Cómo le va, senador? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Hola, senador. Muy bien, Juan Manuel, un gusto saludarte a ti y por supuesto a Paola y a Matías también, que entiendo que están en el estudio. Aquí contento estamos, de estar buenas aquí en tardes. Infinita. Sí. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a Muy hablar de cómo se va acomodando la campaña y el equipo de campaña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Pero déjeme partir preguntándole al tiro por la controversia que se desató a partir del video que se publicó durante el día, en el que se parodia a la ex ministra del Trabajo y candidata del oficialismo, Janet Jara, a propósito de la creación de 141 puestos de trabajo en un año. La propia candidata dijo que en política hay que ser coherente a propósito de hacer correr fake news, esto de responsabilizarla derechamente a ella solamente por la creación de 141 puestos de trabajo, que no es la labor que tiene el Ministerio del Trabajo por lo demás. ¿Qué responde la UDI frente a ese emplazamiento que hace la candidata? Bueno, yo creo que el video es una parodia y evidentemente cuando hablamos de que hay 141 empleos creados es una cifra que es verdadera, que no es una cifra falsa. Y esto de que el Ministerio del Trabajo no es el que está dedicado a generar trabajo, uno esperaría que el ministro del Trabajo estuviera muy preocupado de la generación de empleo y de que efectivamente los chilenos puedan acceder a él. Y por tanto me parece que yo le daría a la candidata Jara que se relaje un poquito, que entienda de que esto es una campaña presidencial, una campaña electoral, y que, bueno, esto es bastante distinto a lo que ocurrió con el ministro de Educación, que sí yo coincido que ahí lo que pasó con el ministro de Educación o la parodia que se hizo el ministro de Educación no fue muy afortunada. Pero en esta yo no veo mayores inconvenientes ni veo menoscabo nada, simplemente reflejar una verdad, que en su periodo de ministro del Trabajo solo se crearon 141 empleos. En estricto rigor, la verdad es que se crearon 100.000 empleos formales, senador. Claro, pero el Ministerio del Trabajo, la información que nosotros tenemos, el diferencial que hay es de 141. Claro, pero de los empleos ese creados y el los saldo, que el Pero delta. ese es el saldo, pero en estricto, delta. por eso digo, en estricto rigor, y remarco la frase y la destaco en amarillo, en estricto rigor se crearon más de 100.000 puestos de trabajo formales. Claro, pero efectivamente, pero el saldo y la diferencia es de 141. Es por eso que nosotros nos parece que, o por lo menos a quienes crearon esto, les pareció que era una cifra correcta y evidentemente eso no es para tampoco dramatizarlo y nada por el estilo. Tendrá que defenderse y mostrar las cifras la ministra del Trabajo y decir cuántos empleos realmente se crearon en su periodo. Claro, pero lo que dice básicamente la candidata es que hace solo algunos días atrás la misma candidata Evelyn Matei se quejaba de que Republicano estaba haciendo respecto de ella un bullying digital y ellos terminan haciendo más o menos lo mismo con la candidata. Yo creo que no es un bullying digital porque es distinto decir que se tiene Alzheimer y generar situaciones falsas y alterar videos y cosas por el estilo. Aquí No, esto es eso una parodia. claramente no es bullying, eso es mucho más allá de un bullying, Claro. pero hacer videos de parodia, Exacto. puede calificarse como bullying. Alguien hace un video de parodia Bueno, de pero uno, podría uno interpretarlo como bullying. sí, pero mire, yo creo que a esta altura no es tampoco algo para dramatizar ni nada por el estilo, porque en definitiva es bien distinta la situación que le ocurrió a Evelyn Matei a la situación que le está ocurriendo o la situación que se hace con esta parodia. Son cosas muy distintas. Por lo tanto, en el caso de Evelyn Matei ahí hubo alteraciones de video u otras cuestiones. Aquí esto es una parodia y así se debe entender. Claro, pero, ¿Cuál es el límite, perdón, finalmente? claro, le cedo el tiro a la palabra. Déjeme hacerle esta última pregunta. Entendiendo lo que la misma candidata Evelyn Matei ha pedido, en el fondo que tengamos discusiones con altura de mira, ¿no va en el sentido contrario a hacer videos parodia, del sentido de debatir en serio y con responsabilidad y, digamos, con esa misma altura de miras, precisamente que es lo que la misma candidata Evelyn Matei está pidiendo cuando al final, digamos, se termina chacreando haciendo videos parodia? Bueno, lo que yo esperaría entonces es que la ex ministra Jara lo que hiciera fuera aclarar y decir y que explique en términos de contenido cuántos empleos se crearon realmente y Hoy cuál lo es el hizo, diferencial que hay realmente y eso es lo que esperamos y es bueno sacarla al pizarrón y que ella pueda explicar y yo creo que ese es el sentido de esta parodia. Hoy ella salió a hacer la precisión precisamente respecto a lo que publicaba el video. Y ella fue la misma Y bueno, la que recordó que según datos del INE se crearon más de 100.000 empleos formales y que ustedes tratan de poner foco en un subdato respecto de estos 141 puestos que serían los únicos que se habrían creado según ustedes, lo que no es efectivo, decía ella. Lo que disminuyó fue el empleo informal, cosa que para ellos, decía, para ella era muy relevante el disminuir el empleo informal.
Bueno, por eso le decía, en términos de empleos formales, lo que se crea son 141 adicionales, por lo tanto, ese es el monto real. Se pueden haber creado 141.000, más de 100.000 empleos, puede ser, pero efectivamente, ¿cuántos se destruyeron en el camino? Y ese es el dato estadístico que hay que sacar. Ahora, los datos dan para mucho. Hay interpretaciones que puede hacer la que hizo nuestro partido y interpretaciones que pueda hacer la candidata Jara, y si ella tiene una interpretación distinta, la ciudadanía podrá entender y podrá conocer y además podrá sacar sus propias conclusiones. Estamos conversando con Sergio Gaona, jefe de bancada de los senadores de la UDI. Usted mismo lo dice, senador, los datos dan para mucho, ¿no? Pero hay unos datos que se mantienen. Durante este fin de semana, la candidatura de Evelyn Matei apareció en la gran mayoría de las encuestas en el tercer lugar e incluso en el cuarto lugar en CADEM por detrás de Franco Parisi. Dentro del margen de error, pero la foto sin duda no es buena, ¿no? ¿A qué le atribuye este momento usted? Claro, Juan Manuel, efectivamente, o Matías, no sé quién me preguntó, Matías. Efectivamente, Matías, claro, Matías, tú tienes razón, las encuestas no han sido buenas, hay de las últimas 4 encuestas, 3 son buenas en términos de mantenerse en el 14%, 15%, y una sola mala que la dejan en cuarto lugar. Efectivamente, eso no es bueno todavía, pero todavía quedan casi 4 meses y todavía falta el despliegue de las propuestas y falta mucho tiempo para poder seguir repuntando. Evidentemente, la última encuesta es la que se define el día de la elección. Estas encuestas son fotografías del momento y lo que nosotros esperamos, haciendo los ajustes que hay que hacer, y en eso sirven mucho las encuestas, esperamos poder repuntar y efectivamente poder tener mejores resultados más adelante en las encuestas y sobre todo en la encuesta final, que es la de noviembre, que esperamos que nuestra candidata pueda ser una de las que pase a segunda vuelta. Ahora, senador, ¿no han existido algunos traspiés, tanto en la conformación de equipo, ya esta es como la tercera reestructuración, reorden del comando, con incorporaciones, etcétera, pero también lo que pasó la semana pasada fue bien público, ¿no? Anunciar una querella el día lunes, respaldado por algunos senadores, incluso de Chile Vamos, después empiezan a bajar y después ella termina echando pie atrás. ¿No es ese tipo de traspiés lo que pueden explicar que no se logre acercar al candidato del Partido Republicano? Sí, bueno, efectivamente eso es así, o sea, no lo voy a negar ni nada por el estilo. Efectivamente hemos tenido unos traspiés y eso pasa la cuenta, y eso es un tema que está asumido, y es por eso lo importante aquí es saber corregir oportunamente y no persistir en esos traspiés. Y por tanto lo que se ha hecho en esta última semana es precisamente reforzar el comando, incorporar los temas más estratégicos a cargo de Juan Sutil, y por otra parte también a Juan Antonio Coloma en la coordinación política, que bastante falta hacía, y que yo creo que esto va a ayudar a reforzar el comando, a reforzar el trabajo del generalísimo de la campaña y reforzar toda la gente que está trabajando allí en la campaña de Evelyn Matei. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre lo que estaba haciendo Juan Sutil antes, hasta la semana pasada, y lo que hace ahora? Porque ya estaba trabajando en el comando. No, pero lo que pasa es que ahora Juan Sutil asume un rol más estratégico. Ahora hay que recordar de que Juan es una persona que efectivamente un hacedor de cosas, es una persona que tiene un pensamiento estratégico, que puede ayudar muchísimo más y que puede asumir un rol de mayor liderazgo en lo que significa la estrategia de la campaña. Y es por eso que efectivamente desde ahora que está ya con mucho más responsabilidad en el comando, y es una decisión que tomó la candidata y que evidentemente Juan aceptó de manera personalísima, sin representar a nadie más, solo a él, y yo creo que para nosotros es muy importante contar con la valiosa cooperación y el trabajo y la experiencia de un hacedor de cosas, como es el caso de Juan Sutil. Costó a llegar un nombre como el de Coloma. Uno escuchaba en el reporteo de harta necesidad y hartos deseos de que se sumaran algún político como de tonelaje, y finalmente, bueno, llega Coloma. Con Sutil, se supone que van a hacer las reestructuraciones del caso, usted lo mismo lo decía, hay que corregir, no hay que persistir en los traspiés, y a propósito de la no persistencia, y quizás la diferencia, senador, entre ser perseverante y ser porfiado, ¿no? El primero siendo una cualidad y lo otro ya siendo más bien un defecto. ¿Hay conciencia o se conversa en la UDI y en el comando la posibilidad de que Evelyn Matei de Frentón no siga? Es la pregunta que yo sé que se hace y el comentario que ocurre sotoboche, pero bueno, no puedo no hacérsela aquí en voz alta. No, pero yo también se la contesto en voz alta. Nosotros estamos todos absolutamente comprometidos con Evelyn Matei, en el partido, como partido, nuestros militantes, nuestra comisión política, los dirigentes del partido, los diputados, los senadores, y en eso no tenemos ninguna duda. Es cierto, estamos terceros en las encuestas, pero todavía quedan 3 meses y medio. Es cierto, hemos tenido algunos errores en el comando y en general hemos tenido errores como equipo, y por lo tanto lo que se hace es tratar de corregir, y eso es lo que está haciendo permanentemente. Y lo que se persevera precisamente
es en poder ir avanzando cada vez más. Entonces lo que nosotros esperamos es que todas estas cosas puedan ir cambiando y que vayamos repuntando en las encuestas. Es decir, yo hoy día descarto absolutamente que estemos pensando, algunos de nosotros, senadores de la bancada de la UDI, y porque ha sido un tema de conversación, no lo que nosotros pensamos, sino los descuelgues que han habido, que además son muy escasos. Descuelgues conocidos son los de Carlos Larraín, sí. y no conozco otro más. Entonces tampoco hay que preocuparse mucho por el descuelgue de don Carlos Larraín, que no es un actor hoy día de primera línea en el ámbito político. Yo creo, senador, que más allá del descuelgue de Carlos Larraín es simplemente la lógica que a uno le lleva a pensar que cuando la candidata está en 14%, aquellos que van, por ejemplo, al Parlamento, bueno, no sé si van a querer arrimarse con tantas ganas a un caballo que por el momento no parece perdedor. Y sobre ese punto quiero insistirle en una sola cosa. Usted me acaba de decir que hoy no descartamos. ¿Eso significa que mañana podrían entonces considerarlo o más bien por el contrario lo descarta por completo y Evelyn Matei va a la papeleta de noviembre? Lo descarto absolutamente por completo. Ya. No hemos tenido ninguna conversación que hable de una bajada de candidatura o cosas por el estilo. Todo lo contrario, reforzar el trabajo, corregir algunas dificultades y avanzar hacia adelante. Yo creo que en ese sentido no nos perdemos, y cuando hablo de hoy, que efectivamente en estos días hemos estado conversando el tema producto de lo que se puede decir en la prensa, lo que se puede comentar, pero claramente por eso hemos salido con declaraciones de la Comisión Política, de la directiva del partido, de los parlamentarios, no solo de la UDI, sino de toda la coalición Chile Vamos. Así que seguimos a pie firme con Evelyn Matei. Hay que recordar de que Yanez Jara, antes de la primaria, marcaba 6 puntos, 7 puntos. Por lo tanto, a esto hay que tener tranquilidad. Falta todavía la inscripción de las candidaturas, falta que se decanten algunas cosas todavía. Probablemente sean otros los que se bajen y probablemente haya ahí cosas distintas después en las encuestas. Por lo tanto, ¿usted cree, por ejemplo, que Johannes Kaiser podría bajarse cuando usted dice otros que se bajen? ¿Quién sabe? Puede ser él, puede ser otro, quién sabe. En esto no se puede descartar nada. La verdad es que en política una semana es una eternidad, así que por lo tanto uno se puede esperar cualquier cosa, pero lo que yo le puedo decir de que efectivamente bajo ningún punto de vista nuestra candidata Evelyn Matei se baja de la carrera presidencial. Una última pregunta que me quedó pendiente, con todos los aportes que usted señala representan innegablemente para la candidatura de Evelyn Matei la posición que asume ahora en el comando Juan Sutil. Sin embargo, también abre un flanco, y de hecho ese flanco fue aprovechado hoy día por Carol Cariola, que dijo que el hecho de que Juan Sutil se suma al comando es una demostración de que el empresariado tiene una posición política de derecha. Yo creo que esa es la típica visión de lucha de clases que todavía tienen algunos diputados o dirigentes políticos de la extrema izquierda y que evidentemente en situaciones como esta la reflejan. Empresarios hay de izquierda, de derecha, de centro y incluso sin filiación política. Por lo tanto, aquí la decisión de la incorporación de Juan Sutil es una decisión de Juan Sutil y de Evelyn Matei. No es una decisión del empresariado organizado y nada por el estilo. Aquí la representación de Juan es la representación como él, como persona, y así lo hemos establecido. Por lo tanto, lo que pueda decir algún empresario, lo que pueda decir lo que puedan determinar alguna persona que se incorpore al comando no necesariamente implica que el empresariado en general está detrás de una campaña o marca una posición. Basta ver nomás cómo algunos miembros del Red Set criollo, que son los políticos de izquierda o que también están dedicados hoy día y participan en directorios de empresas, los que otrora fueron dirigentes hoy día están en agencias consultoras y se dedican al mundo privado y también son empresarios. Por lo tanto, yo no le veo ningún inconveniente en que hay empresarios que individualmente puedan incorporarse al comando de Matei, como probablemente los pueda haber los que se quieran incorporar a otros comandos. Por lo tanto, me parece que hablar así y decir de que esto es el empresariado que maneja una campaña es propio de una política de la cancelación y además de visiones que todavía no abandona la extrema izquierda, que tiene que ver con la lucha de clases. Muy bien, senador, gracias por estos minutos de conversación, por la claridad de sus respuestas también. Sergio Gaona, jefe de bancada de senadores de la UDI. Gracias por estar en Infinita, senador, que esté muy bien. Gracias, senador. Muchísimas gracias a ustedes, Matías, Juan Manuel y Paola, un gusto saludarlos. Igualmente. Y cuando estén conveniente, ahí estamos disponibles. Muchas gracias. 6:32 minutos.